bueno, no nos importa y también por necesidad a veces estamos más apachurrados, pero es interesante ver ese tipo de cosas. Desde luego había muchas bicicletas. Aquí en la Ciudad de México lo hicimos en el Museo Franz Mayer, creo que fue un espacio muy interesante, muy generoso para hacerlo, porque pudimos abrir más la exposición, abrir que se vieran los renders. Por ejemplo, este es un render de Ahmedabad en la India. Entonces, aunque es una intersección relativamente, pues quizás no se le vea mucho chiste, pero un poco lo que se le invitó al arquitecto local es a ver, imaginar cómo se podría mejorar esto, ¿no? Entonces, más que pensar en coches voladores y cosas así, pues en realidad son cosas sencillas que se pueden hacer y que de eso se trata, ¿no? Dignificar el espacio peatonal. Obviamente el auto todavía tiene un rol, pero ya no es, digamos, se tiene que mezclar con otros vehículos, la velocidad quizás es más baja, y obviamente pues de lo que se trata es de crear espacios mucho más atractivos, más amigables para la gente, ¿no? Entonces este tipo de cosas fue las que presentamos en la exposición. Y bueno, este fue el render, creo que fue de los que más llamó la atención. A mí en lo particular me gustó mucho la calidad del mismo, ¿no? Entonces, este fue para Guangzhou, o Cantón, en China. Entonces, bueno, ahí, sin ni modo, también tienen algunas vialidades elevadas, pero un poco lo que se trataba era de cómo se podrían ir conectando, digamos, ya con cosas muy de tecnología también, y de cuestiones pues de la gran densidad que tienen las ciudades chinas, que cada vez están creciendo a un ritmo impresionante. Y bueno, pues esta fue un poco la visión del arquitecto. Obviamente nada más le estoy presentando una parte, pero todo esto traía un desarrollo de la propuesta y en qué consistía, y son zonas existentes, ¿no? Desde luego. Aquí en México trabajamos el área de Tacubaya, que nos parece una zona con mucho potencial, también con una gran problemática. Tiene la característica de que confluyen varios modos de transporte: metro, autobuses, metrobús. Es una zona bastante deteriorada, con valor histórico, pero pues en una zona muy interesante, ¿no? Entonces lo que hicimos con el arquitecto local fue tratar de imaginar qué se podría hacer en Tacubaya, pero de una manera realista también. Digamos, hay cosas que funcionan bien en Tacubaya y que deben de continuar, como el mercado y demás. Simplemente ver qué se puede hacer para hacer la experiencia del pasajero, del paseante, mucho más rica, mucho más agradable, ¿no? Entonces, bueno, este es el render para Avenida Jalisco, en el cual se vuelve una calle de prioridad de transporte público, ciclistas, peatones. Bueno, sí dejamos por ahí un carril, aquí no se ve, pero hay un carril de servicio para los autos, pero ya no son, digamos, los autos los que predominan, ¿no? Entonces es un poco esa idea, con un espacio público ahí interesante, una biblioteca, centro cultural, en fin, obviamente áreas verdes, mucho mejor mantenimiento, iluminación, todas las cosas que hacen un lugar mucho más interesante, ¿no? Y bueno, y fue también bueno que pudimos pusimos los 10 principios. Entonces mucha gente que quizás no es especialista como ustedes, pues se pueda ir empapando en estos temas y ya vaya por lo menos empezando a meterse en la discusión de la visión de la ciudad que queremos, o de las ciudades que queremos, o por lo menos del barrio que queremos, ¿no? Creo que eso es importante. También había algunos videos. En fin, ahora otra vez regresando a los principios. Bueno, el camina, creo que esta foto habla por sí sola. Pues es un poco difícil, ¿no? Subir este puente peatonal, y encima tenemos la obra majestuosa del segundo piso, ¿no? Entonces, pues aquí exactamente, también o podemos entrenar a saltadores de longitud también. En cambio, la calle de Madero creo que es un muy buen ejemplo de un espacio que se volvió peatonal, y que durante mucho tiempo los ingenieros de tránsito de la Secretaría de Transportes y Vialidad nos decían que era muy difícil hacerlo, porque íbamos a colapsar el tránsito en el centro histórico, ¿no? Yo creo que ahorita nadie... ¿Mm?
Pues qué bueno, ¿no? Sí, yo creo que transitan 10 veces más personas que vehículos actualmente. Y pues eso creo que es algo que vale la pena, ¿no? Y es más importante y creo que también los comercios de aquí lo prefieren, el área, el valor histórico que se le da a una calle cuando la vuelves peatonal también, digamos, en edificios que ya de por sí hay, pues creo que también es muy interesante el ruido, las emisiones, etcétera, ¿no? Bueno, moverse con tu energía, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que hacen luego algunos gimnasios, no que en cambio, pues creo que esto es mucho más agradable, es una foto de Río de Janeiro, pues la gente finalmente se mueve con su energía. Sí, sí. Súbete al autobús, bueno, pues creo que sí subirse al micro no es tan interesante y quizás no te ahorres mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos que realmente planear para que el transporte público tenga prioridad, tenga un carril exclusivo, en fin, ¿no? Toda una serie de cosas. Disminuye el uso del auto, eso no va a pasar construyendo más infraestructura para los automóviles. No que en cambio sí empezamos a hacer una política para regular el estacionamiento, creo que esto sí es viable y además se generan recursos que se deben de invertir en mejorar el transporte público, en mejorar las áreas donde se instalan estos sistemas, que por cierto ya vamos a empezar un proyecto con la CETRAVI en Polanco para instalar parquímetros por fin. Bueno, distribuir eficientemente las mercancías. Esto creo que es interesante, son estos triciclos de Yakult, no sé, bueno, no me refiero al niñito, como la mercancía, sino que creo que eso debería de ir con un casco, pero bueno, aparte de eso el vehículo me parece interesante y bueno, y además hay todo un tema ahí de generación de empleos, de muchas cosas favorables al distribuir así. Bueno, este tipo de desarrollos creo que ustedes los conocen, no es una manera ni sustentable, ni humana, ni estética, ni nada de hacer ciudad, ¿no? Al revés. Entonces es una persona que vive aquí seguramente no la pasa nada bien y además se tiene que desplazar muchísimo a distancia para llegar a los centros de trabajo, para llegar a las escuelas, para una serie de cosas, ¿no? No que en cambio, bueno, algo relativamente viejo, sencillo, ¿no? Que a nivel de calle haya comercios, pues una densidad media. Digo, este es un edificio de los 50, 60, yo creo que funciona bastante bien y vamos, no necesitamos inventar el hilo negro, ¿no? Bueno, esta típica foto del suburbio americano, pero podría ser también algunos de los lugares aquí, pues yo creo que esto no da nada de densificación, ¿no? Quizás. Y ya la misma gente, yo creo que ya, digo, hay de todo, ¿no? Pero también generalmente ya prefieren también vivir en lugares donde haya más contacto y actividades. Por ejemplo, esto es una gráfica que demuestra que conforme la densidad aumenta, disminuyen bueno, en este caso las millas que maneja la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que se trata también es de que la gente maneje menos kilómetros y a mayor densidad, menor necesidad de usar el auto según esta gráfica de estas 3 ciudades en Estados Unidos. La cultura local, bueno, en la otra presentación alguien se molestó mucho, no es un ataque contra Starbucks per se, no tengo nada contra Starbucks, a veces tiene buen café, bastante caro, pero de lo que se trata es de que también haya, además de algunas este tipo de cosas, que no sea lo único, sino que haya realmente también comercios locales, familiares, que haya la tiendita todavía, yo creo que eso es interesante y un buen ejemplo es el caso de Regina en el centro histórico, donde después de que se volvió peatonal, ahora hay restaurancitos, hay cafecitos, hay por ahí una que otra galería, en fin, es un espacio que se vuelve realmente mucho más comunitario y no es tan homogéneo como puede ser un tipo centro comercial, ¿no?
Conectar las cuadras, bueno, la nueva sede del Senado me parece que es, no lo conozco por adentro, pero ciertamente por fuera es un espacio que no dialoga con el entorno, a pesar de estar en la avenida más importante y bonita de la ciudad, Reforma, y es un espacio cerrado, aburrido, que si alguien camina, pues nada más ve una pared blanca, ¿no? Entonces, contrario a lo que es la sede del Senado, tengo entendido en Berlín, que es un lugar completamente transparente, ¿no? Y aquí estamos yendo hacia atrás, parece que es un búnker, ¿no? Entonces, bueno, conectemos las cuadras. Bueno, pues yo creo que también el centro histórico tiene buenos ejemplos de lo que es, que no tengan que ser estas mega cuadras, sino lugares que callejones que inclusive propician que los novios se den un beso. Exacto, sí, están muy bien conectados. Y bueno, finalmente eso, ¿no? Que hagámoslo durar. Bueno, aquí no es esto, sino me refiero al zócalo, a este tipo de cosas que llevan más de 5 siglos, ¿no? Y bueno, creo que con eso culmino, y ahora me gustaría que pues platicáramos, hiciéramos un diálogo. Bueno, pues, bueno, una presentación a alta velocidad, ¿no? Siempre le he dicho a Bernardo que le hace unas presentaciones turbo, que eso lo envidio porque yo me tardo muchísimo y digo nada y él dice muchos conceptos en muy poco tiempo. Pero bueno, yo creo que bueno, pudo haber estos 10 principios sobre la movilidad sustentable, bien pudieron haber sido 20 o 30 o 100, pero creo que ustedes han hecho un trabajo de síntesis, de enfocar el problema a los aspectos fundamentales, y bueno, queda como un decálogo y con las aplicaciones que nos ha mostrado. Me parece que, pues, que da una base pues, y muy asimilable y muy aplicable también para los que trabajamos en proyectos de la ciudad o como arquitectos. Yo creo que muchos de estos principios pues fácilmente los podemos incorporar a nuestros trabajos como arquitectos urbanistas. Yo tengo una pregunta, Bernardo. En esta exposición que ustedes hicieron, ¿cómo funcionó en estas 10 ciudades? Me imagino que son casos en los donde el instituto tiene representación, ¿sí es así? Y que, bueno, invitaron o participaron con un equipo local de arquitectos seleccionando los casos, el sitio y al arquitecto que va a hacer la propuesta o el grupo de arquitectos. ¿Esto es así? Sí. Y me gustaría que si nos pudieras ampliar un poquito la experiencia en ese sentido, cómo funcionó y qué conclusiones te quedas a partir de esa experiencia de trabajo y cómo podríamos hacerla o replicarla aquí en México, tal vez a nivel local, con otras con instituciones mexicanas, con otras ciudades, en fin. Por ahí iría mi inquietud, mi pregunta. Y pues para que mientras responde Bernardo, pues el público, tenemos tiempo, vaya pensando y aprovechemos a Bernardo para hacerle algún comentario, alguna pregunta. Sí, gracias, Sergio. Fue muy interesante para empezar. Bueno, yo nunca había hecho una exposición, pero fue todo un reto. Pero digo, una de las cosas interesantes es que fue mucha gente a verla. Nos dijo el director del museo, más de 29,000 visitantes. Entonces, creo que el tema es bueno. O sea, ya hay gente que le interesa el futuro de la ciudad, ¿no? Y yo creo que eso posiblemente empezar a posicionar qué tipo de ciudad queremos hacia el futuro y que la gente tome cierta responsabilidad por eso, creo que es interesante. Hicimos además algunos eventos, algunas mesas redondas que fueron bien recibidas. La propuesta de Tacubaya, digamos, se entregó a las autoridades del gobierno del DF. No sé qué tanto avanzamos en eso, pero en sí el ejercicio me parece que fue bueno, y sobre todo yo me quedé con la sensación de que hay digamos, hay muchas ganas de participar, ¿no? Como que muchos de los visitantes ahí en los
en el libro de registros nos decían, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue, no? ¿Qué podemos hacer, no? Ahora, y también fue muy interesante ligar, por un lado, bueno, arquitectos, por otro lado, académicos, también al sector privado. Invitamos a gente de la Fundación del Centro Histórico a que contara su historia, ¿no? Y cosas como que, por ejemplo, hay muchísimos edificios en el centro histórico que el tema legal es lo que impide que se les den cambios de usos de suelo, en fin, ¿no? Enfrentarte ya a la realidad de lo que es realmente, pues ahora sí que nuestra ciudad también fue muy interesante. Y luego también pues esta parte global, ¿no? De ver cómo en otras ciudades, pues finalmente, aunque haya muchas diferencias, también a la vez los problemas son parecidos, y cómo los arquitectos finalmente también pues ya tienen mucho más esta visión de que no se trata nada más del espacio dentro de los edificios, sino realmente cómo puedes crear ciudad, el espacio público. Hay muchas ganas de gente talentosa de tener la oportunidad de hacer un proyecto urbano, ¿no? También a veces creo que antes los arquitectos eran más de macroproyectos, y ahora pues ¿por qué no hacer un concurso para mejorar un parque? No nada más arquitectos, ¿no? Digo, cualquier disciplina relacionada. Entonces también eso fue muy interesante ver que hay esas ganas, y desde luego pues gente muy talentosa, ¿no? Que también está en el tema, y jóvenes. Yo creo que también eso fue lo que más me gustó, que fue mucha gente a ver la exposición con su familia. Entonces pues yo creo que conforme vayamos creando esta conciencia y demás, y además que seamos más exigentes, ¿no? Digamos, también con las personas que, digamos, los que elegimos para que sean servidores públicos, pues también yo creo que hay que ir, ¿no? Más ahora que el próximo año va a haber elecciones, pues evaluar un poco las propuestas, digo, dentro de muchas cosas, pero también qué tanto saben de temas que son fundamentales en la calidad de vida de la población, como es la movilidad, el agua, áreas verdes, ¿no? Y ya no irnos con, digamos, con promesas ahí, de medio utópicas, ¿no? Sí, ¿verdad? Que no repitamos un secretario de transporte como el que tenemos actualmente en la Ciudad de México. Ojalá que ahora sí los cojan bien. Bueno, ese es un comentario mío, para que se grabe. Por internet nos preguntan, Dante pregunta, ¿existe una relación entre el tamaño de la ciudad y la movilidad sustentable? Pues, digamos, no, yo creo que a mayor tamaño, pues mayores son los retos, pero sí creo que hay una relación entre la densidad y la movilidad sustentable. A mayor, digamos, Nueva York es mucho más sustentable que, digamos, un área similar en algún suburbio, ¿no? Digamos, por el hecho de la densidad, por lo que se consume por habitante, ¿no? Obviamente los retos son mayores conforme crece la ciudad, y aquí en México pues necesitamos desde luego una coordinación metropolitana que ahorita no tenemos. El Distrito Federal hace obras por un lado, el Estado de México por otro lado, y ya pues al ciudadano es el que sale perdiendo, ¿no? Entonces necesitaríamos transitar hacia un modelo, por lo menos en el tema, bueno, no en varios temas, pero en el tema de movilidad, tener una agencia que obligue a que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la relación, ¿no? Y sí, a mayor densidad tiende a ser más menor el consumo energético per cápita, ¿no? Pero también la complejidad aumenta. Gracias. Me parecen muy interesantes tus propuestas, sobre todo las que están como enfocadas a darle más espacio a los peatones en la ciudad. Te quiero comentar que yo como habitante de esta ciudad me sorprendo de ver cómo actualmente se esparce o se contagian las ganas de los ciudadanos de hacer uso de nuevos elementos de transporte, ¿no? Por ejemplo, ahora
Es muy común ver a ciclistas multiplicándose por donde quiera, ¿no? Hasta te sientes mal de ir en tu coche y ves cómo todos los ciclistas pasan y circulan súper bien y todo. Entonces, definitivamente creo que nos falta en el gobierno, en el municipio, como aplique, más iniciativas para, por ejemplo, como Madero, ¿no? Que decidieron hacerle una calle peatonal y está fabuloso porque tú dices, bueno, ¿para qué llevo mi coche? Me voy en el metro, llego súper rápido y camino, o sea, sin problema, sin tener que cuidarme de los coches al transitar en la calle, etcétera. Entonces, aparte, creo que bueno, como comentabas, está como contagiando porque tengo amigos, tengo familiares que cada vez más se van uniendo a las filas de dejar el coche en tu casa o de venderlo inclusive y de salir a la calle en una moto o en una bici o hasta caminando, ¿no? Sí. Entonces me parece increíble que podamos tener ya palpables todas estas propuestas, pero definitivamente también creo que nos falta muchísimo, ¿no? Sí, sí, de acuerdo y bueno, no podría estar más de acuerdo contigo y yo creo que sí, o por un lado también sí, que hay que atreverse a hacer cosas, yo creo que eso, digo, cosas bien pensadas y planeadas, pero digamos también el tema del tráfico es también una cuestión no nada más técnica, es política, ¿no? Si decides cerrar una calle y volverla peatonal, bueno, pues no, digo, creo que ahí está Madero como ejemplo. Completamente de acuerdo y creo que sí, que los jóvenes sobre todo pues ya también quizás no tengan que aspirar a tener un coche nada más y hay otras opciones. Ahora por ejemplo la compañía de autos francesa Peugeot tiene un programa que ya no es que venda autos, sino vende tarjetas de movilidad. Entonces las puedes usar con una bicicleta, con una motoneta, con un auto, pero ya no es la propiedad del auto en sí. Yo creo que a futuro eso vamos a tener más. También que puedas a lo mejor rentar un auto, tengas en el celular las opciones de cómo te puedes mover, pero no necesariamente tengas que tener poseer un auto que además pues, lo utilizas menos del 10% del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va y bueno, y sí, que la gente está ávida de buenos espacios públicos, ¿no? Nada más en el centro histórico, en su colonia, buenos parques, buenas banquetas. Es una vergüenza que tengamos banquetas así como las tenemos, las rampas para personas con discapacidad, digo, yo no sé las delegaciones, la verdad es que tendríamos que ser mucho más exigentes en cuanto a que la infraestructura más básica del ciudadano en general está en muy malas condiciones, ¿no? Pero bueno, afortunadamente está empezando a cambiar y como dices, falta mucho, pero ya también hay cosas exitosas. Ese mensaje para los delegados es tuyo, ¿no? El del secretario fue mío, el de los delegados es tuyo. Helena, tiene una pregunta. Posso falar em português? Un pouquinho. Um pouquinho. Muito obrigada pela apresentação, eu gostei muito, achei o tema muito interessante. Eu queria só fazer uma reflexão sobre este tema da densificação e da mobilidade sustentável, porque estão muito conectados, e fazer uma reflexão a partir da Europa. Estes temas estão muito na moda na Europa, porque as cidades eram tradicionalmente compactas e nas últimas décadas explodiram. E agora todos os planos municipais falam de densificar, falam de mobilidade sustentável. Não há plano municipal na Europa neste momento que não tenha esses valores. Mas é uma luta muito difícil, porque as forças são centrífugas, tudo puxa para fora. E está a ser muito difícil na Europa voltar atrás. Eu estou há muito poucos dias na cidade do México, mas tive a curiosidade e o prazer imenso de conhecer, de andar à volta na cidade do México e ver como a cidade cresceu. E quando eu penso no que é necessário fazer numa cidade desta escala, nós na Europa não temos cidades desta escala, e só não consigo imaginar o que é necessário fazer numa cidade assim para promover estas medidas. É preciso ser muito mais imaginativo do que na Europa, e na Europa já está a ser muito difícil, porque tudo nos puxa para fora
Com certeza que se conhece as experiências internacionais e as boas políticas. Como é que vocês conseguem imaginar na Cidade do México promover a densificação e a mobilidade sustentável, quando sabemos que están tan ligadas, ¿no es? Sí. No, pues muy difícil la pregunta, pero digamos, y no, yo no soy especialista en el tema de, por ejemplo, de suelo urbano, ¿no? Quizás Sergio pueda ahí contribuir más, pero lo que yo, digamos, de lo que yo he aprendido y de lo que hemos podido ver, ciertamente no hay una política de control del suelo, digamos, se sigue creciendo a la periferia y sobre todo el gobierno no está controlando eso. Realmente los que están haciendo ciudad o los que están haciendo desarrollo son los desarrolladores de vivienda. Entonces eso es muy difícil porque pues siguen creciendo donde hay suelo a un costo menor. Entonces, de entrada, creo que debería de haber una regulación mucho mayor de parte de el gobierno respecto a dónde sí se puede construir y dónde no, y decir si un lugar está a 30 kilómetros del centro de la ciudad, no, esa no es una zona para que se deba de desarrollar, ¿no? Entonces yo creo que volvemos al tema de planeación, se ha abandonado y eso pues ha creado que los intereses comerciales sean los que dictaminen hacia dónde crece la ciudad. Algo que se hizo en la Ciudad de México que fue, digamos, controvertido, pero creo yo que a pesar de que tuvo sus errores, también tuvo sus aciertos, fue lo que se hizo en la administración pasada, que se llamó el Bando 2. Entonces el Bando 2 lo que hacía es que en las zonas centrales te permitían, te daban facilidades para construir. De hecho no te pedían licencia de construir, entonces ayudó a que ciertas zonas de la ciudad, bueno, las zonas centrales, empezara a haber reciclado de vivienda sobre todo, ¿no? O el caso de Reforma, por ejemplo, Reforma ahora se está densificando, pero se debió de haber densificado y no se debió de haber hecho Santa Fe y se debió de haber densificado Reforma, ¿no? Por poner un ejemplo. Sin embargo, el Bando 2 también tuvo sus problemas, como decía aquí el maestro, hay lugares donde no hay suficiente infraestructura y se hizo, también hay que ver la densidad, no tiene que ser una densidad, digamos, hay que ver, ¿no? Si es una calle relativamente pequeña, pues también un edificio de 14 pisos quizás sea mucho, pero y otro problema es que no se coordinó con el Estado de México. Entonces en el Distrito Federal sí, en las periferias se dejó de construir, pero pasando al Estado de México se siguió construyendo, entonces no tuvo tantos, digamos, tantos beneficios como pudo haber tenido, pero sí es una pregunta, pues yo creo que todos los que se dedican a estos temas están pensando cómo densificar los centros y parar o controlar un poco la expansión hacia las periferias, ¿no? No sé si quisieras. Bueno, no, simplemente con esto del tema que has comentado en dos ocasiones, de la falta de coordinación metropolitana, pues es un viejo tema, ¿no? Entre las entidades, en el caso mexicano, el Estado, el Distrito Federal y los municipios o el Estado de México. Ese es un tema viejo desde y la Federación, que son 3 niveles, claro, a la vivienda social. Sí, entonces tenemos 3 niveles que no se han articulado y no veo muy claro cómo se pueden articular. Ha habido iniciativas desde hace 40, 50 años, 30 años ya a partir del sistema formal de planeación, pero bueno, ahora se acaba de aprobar recientemente, yo no la he estudiado, no la he leído, una ley de coordinación metropolitana. Bueno, no sé si eso vaya a resolver el problema, tengo mis dudas, pero bueno, son esfuerzos que se están haciendo en ese sentido. Pero en la práctica, pues funciona una total desarticulación de políticas públicas en términos de regular o conducir el proceso de urbanización, de densificación, en fin. Bueno, tenemos muchas preguntas, ya empezaron a llegar y tenemos tiempo, o sea que vamos bien. Dante, que ya nos había hecho por internet, Dante ya nos había hecho una pregunta, ahora nos hace una segunda en 2 versiones. La primera que me llegó dice, ¿existen criterios o rangos de distancia para considerar movilidad sustentable?
y pasó una cosa, yo creo que o no escribió, no le dio tiempo de escribir, o la pensó mejor. Y luego dice, aclara, criterios o rangos de distancia para considerar movilidad sustentable a partir de modos de transporte, esto es, peatón, bicicleta, autobús, etcétera. Pues más que hablar de considerar o no sustentable, que eso puede ser medio relativo, de hecho lo más sustentable pues es no hacer el viaje, ¿no? Y así te vas a eso, pero yo creo que lo que quieres saber es como cuáles son los rangos para cada modo ideales, ¿no? Y sí, bueno, desde luego el peatonal se considera digamos de 800 metros para abajo, ¿no? Digamos es como un área que es perfectamente, digamos ya un peatón después de 600, 800 metros ya le da, digamos, empieza a ser mucho, ¿no? Para la bicicleta en realidad pues hasta 5 kilómetros pues son 20 minutos, entonces es un rango muy, digamos, muy manejable. Y además si uno empieza a hacer círculos de lo que son 5 kilómetros alrededor de donde uno vive o de la ciudad, pues acaban siendo, es bastante más distancia de lo que luego uno pensaría. Lo que pasa es que ahora ya tenemos todo en función del vehículo y de los tiempos, ¿no? Pero en realidad 5 kilómetros es una distancia considerable. Y bueno, y el autobús pues se considera ya para mayores distancias, ¿no? Pero eso, más que pensar en una movilidad sustentable, bueno, eso se puede medir, obviamente la bicicleta y el caminar no emite ningún tipo de contaminante. Los autobuses por pasajero, algo que por ejemplo muy poca gente, o bueno, no tanta gente sabe, es que pues los microbuses, a pesar de ser todo el mal nombre que tienen, por pasajero transportado, pues contaminan menos que una persona en un auto, ¿no? Entonces, y más si la mayoría son de gas, ¿no? No que sean un transporte digno ni de calidad, pero bueno, nada más para, digamos, poniendo en rangos de contaminación por pasajero transportado, desde luego el transporte masivo es mucho más eficiente que el individual, y bueno, y desde luego la bicicleta y el caminar son aún todavía más sustentables, ¿no? Yo creo que en su pregunta está también en un plano atrás la idea que con tu primera imagen nos tratabas de mostrar, que hay conceptos que se tienen, que hay ciudades que no están diseñadas o pensadas para caminar o para la bicicleta, y esta ciudad parecería que es así por sus dimensiones. Y también se argumenta el clima, en climas cálidos porque hace mucho calor, en climas fríos porque hace demasiado frío, en donde no llueve porque no llueve, y en donde llueve porque llueve demasiado. Entonces siempre tenemos como alguna justificación, explicación para no asumir plenamente estos conceptos. Y yo creo que en la pregunta de Dante, espero que nos esté escuchando, a lo mejor él está pensando que la Ciudad de México no es posible implementar medidas impactantes, que tengan un impacto importante en cuanto a lo peatonal, lo ciclista y otros medios, ¿no? ¿Tú crees que también va por ahí la cuestión? Sí, y bueno, igual lo que dice de más que distancia, el tiempo, ¿no? Yo creo que también es importante, digamos, yo creo que pasar más de una hora transportando por viaje, no nada más no es sustentable, sino es inhumano, ¿no? Y es la realidad de lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? La gente pasa alrededor de 2 horas y media transportándose. Entonces, un criterio de calidad, de sustentabilidad tendría que ser que, digamos, no pases más de cierto tiempo transportándose, ¿no? Y desde luego, entre menores en las distancias, pues mejor aún, ¿no? Tenemos otra por internet y continuamos con la sala. Arturo Mayén, por internet, nos pregunta: ¿crees que la centralización de los lugares de trabajo es una de las causas de la saturación de las vías de movilidad? Y de ser así, ¿de qué manera se podría solucionar? Bueno, digo, ahora ya con internet y todo, muchas cosas se pueden hacer sin tenerse que desplazar. Yo más que, digamos, no veo mal que haya, digamos, centros urbanos densos y vivos y
y vibrantes. Lo que creo es que debe de haber más, digamos, debe haber más lugares, digamos, lo que decía yo de los policentros, ¿no? Entonces, más que todo mundo tenga que ir a trabajar hacia el poniente de la ciudad, pues es un poco absurdo, ¿no? Debería de haber más oportunidades y luego también se puede hacer mejor planeación de, digamos, ya algunas empresas lo hacen, ¿no? De que o instancias del gobierno que si tienen una oficina en el norte, pues que la gente que vive por el norte vaya a esa oficina. Digo, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero yo creo que sí, de lo que es absurdo es que todo mundo a la misma hora se tenga que trasladar hacia ciertas zonas, ¿no? Entonces a lo mejor también se puede jugar con los horarios en algunos casos, en fin, ¿no? Es un tema complicado, pero las nuevas tecnologías no es que, digo, sí sustituyen algunos viajes, pero la gente sigue usando, si no, se mueve para ir a cosas sociales, a diversión, vamos, tampoco se trata de que la gente se quede sin moverse en su casa haciendo todo por la computadora, ¿no? Finalmente y afortunadamente todavía requerimos el contacto humano y pues ahí sin ni modo hay que desplazarse, ¿no? Nada más hacer eso mucho más eficiente, agradable y con menor impacto al medio ambiente, ¿no? Mario. Me parecen muy interesantes tus planteamientos. Quizá un comentario, o sea, un poquito reforzando tus ideas, ¿no? Yo creo que su actividad o la manera en que están manejando y difundiendo estos criterios, independientemente de que pudiera uno estar de acuerdo o no, pues son puntos de vista, pero creo que es muy importante porque al final de cuentas lo que se trata es de que exista una mayor relación entre las políticas de transporte y las políticas urbanas. En la realidad lo sabemos que los transportistas, y eso no solamente aquí en México, sino en Europa, yo he trabajado en instituciones gubernamentales europeas, y existe una desvinculación entre el área de planeación y el área de tráfico. Eventualmente se reúnen, se platican lo que están haciendo, pero no hay una verdadera coordinación entre las políticas. Cada quien tiene su presupuesto, cada quien tiene su propia manera de actuar. Pero esto es muy importante que pudiera existir esa liga, porque a veces las políticas de transporte, como ha sucedido en el caso de México, han destruido en aras de supuestamente un mejor funcionamiento centros como el que acaba de hablar, Tacubaya, un barrio simbólico de la ciudad, pues, ha sido destruido por la manera en que manejaron ahí las vialidades. Igualmente Tacuba, ¿no? Igualmente fue destruido por decisiones de los ingenieros de tránsito. Y el Zócalo apenitas si se salvó, pero está a punto de, ¿no? Entonces, estas ligas entre urbanista, ingeniero de transporte y de tránsito son muy importantes, se tienen que fomentar con las actitudes que ustedes están tomando. Digo, independientemente de las particularidades, ¿no? Pero me parece, y te felicito, que ojalá exista una mayor búsqueda de esta liga entre los ingenieros de tránsito y de transporte y los urbanistas, ¿no? Porque pues al final de cuentas, por ejemplo, hablan de lo sustentable y de las distancias. Existen muchos estudios desde hace mucho tiempo de que hablan del tipo de ciudades, pero no es la distancia, sino es la traza urbana la que determina el grado de velocidad de transporte promedio. Esto, hay estudios de hace 30, 40 años que te determinan, y si no lo han leído, pues entonces siguen especulando que esto, que aquello. O sea, las ciudades nos van a ir más allá de 8 a 12 kilómetros por hora promedio. Entonces ahí muévete en ese rango, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí,
Un comentario, nosotros, una cosa que nos empieza a llamar más y más la atención, un poco relacionado con lo que decía la compañera de cómo densificar más las áreas centrales, si se hace más esa integración de la que usted menciona, yo creo que, por ejemplo, se pueden identificar corredores que sí son susceptibles a densificarse, ¿no? Digamos, donde haya ya una buena infraestructura de transporte público, bueno, pues ahí sí los urbanistas y los ingenieros de transporte de ponerse de acuerdo y decir, bueno, pues aquí va a ser un corredor de transporte donde además hay vivienda, hay oficinas, hay servicios comerciales. Entonces, por ejemplo, Curitiba, ¿no? Es un buen ejemplo de que hacía las líneas de transporte y a partir de ahí se densificaba y luego ya iba bajando un poco la densificación, pero pensar en este tipo de planeación digamos, de urbanismo con los sistemas de transporte, pues es una herramienta muy poderosa que realmente juntas es las que te hacen que puedas darle a una área mucha más densidad y todas estas cosas de las que hemos venido hablando, ¿no? Inclusive los centros de transferencia modal nos parece interesante que pueda ser un lugar que se pueda desarrollar y siempre pensamos las estaciones del metro como lugares muy desagradables y no tendría que ser así, ¿no? Digo, al revés, deberías de tener cerca de una estación de metro, qué maravilla, ¿no? Vivir cerca de una estación de metro y poder tener caminando y llegar, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar esa parte y ya empieza a haber algunos ejemplos. Antes nadie vivía en Reforma, ¿no? En la zona central y ahora son puros departamentos de lujo, pero digamos es interesante la experiencia de Reforma en el centro, creo que ha sido de lo mejor que se ha hecho a nivel urbanístico en los últimos 10 años. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, me parece interesante la forma como expusiste y la forma como se hacen las insurrecciones en la parte urbana, ¿no? ¿Por qué? Porque no se maneja de una forma masiva, sino en ciertos lugares muy locales. Sería muy difícil llevarlo a una escala mucho mayor de la ciudad, ¿no? Y por la otra, hay una relación, por ejemplo, entre el número de población con estas inserciones. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hay ciudades que se están modificando bajo estos criterios en Europa, pero sin embargo su población son muy menores a comparada con la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones, ¿cómo se dan aquí en la Ciudad de México? Y otra cosa que me interesa, porque manejaste ciudades asiáticas, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesaría, por ejemplo, Ren Koolhaas habla sobre la ciudad genérica, y sobre esos temas menciona Laos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves desde ese punto de vista de tus criterios con una relación de la forma de ciudad genérica que lo ve Ren Koolhaas? Bueno, no podría yo contradecir a un Starchitect, ¿no? Que les dicen ahora los arquitectos. Yo creo que finalmente de lo que se trata es eso, lo que ponía uno de los principios, es que la cultura local, digamos, sin tampoco estar abierto a que haya inversiones, digamos, y tampoco nada debe ser, salvo algunas cosas, pero digamos, las ciudades también se reinventan, ¿no? Y hay que apostarle a eso y creo que tampoco hay que estar en contra de, ¿no? Mientras no sean locuras como hacer una torre bueno, en fin, algunos ejemplos que Koolhaas quería hacer en una calle muy angosta, pero bueno, pues yo creo que eso, digamos, hay que tener una mezcla, ¿no? Desde luego de que se reinventen y se construyan cosas nuevas, pero también preservando las cosas que valen la pena, que funcionan, y sin perder esa identidad, ¿no? A mí esa parte de genérico sí me da como que en general, digo, es triste ver que sí está pasando mucho, y yo estuve en Vietnam alguna vez y sí veías que todavía era muy, digamos, todavía muy local todo, y de repente empezaba a haber muchas más motocicletas, otra velocidad, y bueno, pues son cosas que pasan, que hay que afrontarlas, y yo creo que la regulación es la clave, ¿no? Hacer una buena regulación, y no creo que esté peleado el rescatar un centro histórico con atraer inversión privada, con crear nuevas infraestructuras, si se hace de una manera inteligente, ¿no? La cosa es hacerlo bien. Bien.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Tenemos unos minutos más. La última pregunta ya. Bueno, es un tema sin duda polémico, que incluye principalmente tres aspectos, diría yo: lo cultural, lo político y lo económico. Entonces, bueno, sabemos que en México el transporte público se implementa, no se planea, se implementa incluso cuando ya rebasa su capacidad. Entonces, existen otro tipo ahora de transportes, por ejemplo, multimodal, que es que puedas subir los domingos, no sé, tu bicicleta al metro, o que en el RTP también puedes llevar tu bicicleta. ¿Existen otro tipo de aplicaciones que hayas visto, investigado o propuesto de este tipo de transporte ya a nivel macro? Pues no, tocaste un muy buen tema y de hecho nosotros impulsamos mucho lo de la bicicleta en el metro y en el metrobús. Yo creo que la clave es eso, es lo que dices, la integración, digamos, cada vez es más necesario tener una integración tanto física como, digamos, también es absurdo que tengamos 4 tarjetas para el suburbano, para el metro, para el metrobús, y para que el microbús no tengamos ningún tipo de… Pero no es nada más el hecho de la tarjeta, ¿no? Eso es lo de menos, que además no es menor, porque sí te atrae más usuarios y hay muy buenas razones para tener una tarjeta única. Pero, digamos, yo creo que el chiste es eso, que te puedas mover de una manera fácil, directa, de un modo a otro, ¿no? Entonces, creo que las ciudades europeas es un excelente ejemplo, pues te mueves como, digamos, es muy fácil cambiar de metro a autobús, a caminar, a rentas una bicicleta, pero todo eso está pensado en digamos, en la experiencia del usuario, cómo hacerla más rica, más agradable. Y mucho de lo que tú tocas también yo creo que tiene que ver con que muchos de los que toman decisiones ni siquiera son usuarios del transporte público, ¿no? Entonces, como digo, no se enfrentan a la realidad de que pues, cómo es posible que para transferir de una estación en La Raza de una línea a otra te tardes 15 minutos, pues eso ya le da, vuelve un viaje, le resta calidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso, es planear bien, y la integración hacia futuro entre los diferentes modos es importantísima, que haya buenos biciestacionamientos, que haya las estaciones sean, digamos, nosotros tenemos un software ahí que mide el tiempo que se tarda un usuario de salir de la estación a llegar a la calle, y pues obviamente hay niveles de servicio para eso, ¿no? Y si es más de 3-4 minutos, pues ya no es una buena estación, ¿no? Entonces ese tipo de herramientas, creo que te faltó dentro de esos 3 conceptos el técnico, que también sea una parte de los criterios cuando se diseñan los sistemas de transporte, ¿no? Pero la integración es fundamental, y la intermodalidad cada vez la vamos a requerir más, ¿no? Pues muy bien. Sí. Es instituto, perdón, las siglas son en inglés, entonces pero en español es Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, y es una organización no gubernamental que se creó en 1985 en Nueva York, y ahora, bueno, tenemos oficinas en algunas ciudades, y básicamente trabajamos con ciudades para ayudarles a desarrollar sistemas de transporte público, de bicis, de peatones, y pues a eso nos dedicamos. Bernardo, ya por último, una mera curiosidad académica. Veía en la presentación que, volviendo al tema de la exposición, que trabajaron con arquitectos y universidades, me parecen los 10 casos que estudiaron. Y en el caso de México, bueno, vi ahí a nuestro amigo José Castillo de la Universidad Iberoamericana, y seguramente con ellos fueron los que trabajaron. Entonces me sorprende que una universidad privada, donde uno pensaría que el tema de lo colectivo y de lo público no les interesa mucho, pues estén participando en este tipo de proyectos. Y bueno, me gustaría saber tu experiencia a partir del trabajo de este equipo de académicos y la participación de este tipo de alumnos también.
Y te lo comento porque nosotros somos una universidad pública y la gente que trabajamos con espacio público, ciudad, elementos colectivos vinculados a la arquitectura, pues se nos critica mucho en esta universidad pública. El equipo nuestro, Jorge del Arenal, Elizabeth y yo, que trabajamos en la formación de estudiantes con el concepto de arquitectura dentro de un proyecto urbano, pues cada rato tenemos críticas, comentarios que nos piden que menos ciudad y más espacio arquitectónico privado. Entonces, por eso mi inquietud. Ahora resulta que estamos como en los papeles invertidos, ¿no? Pero bueno, platícanos tú sobre tu experiencia con la Ibero, ¿cómo la viste ahí? Bueno, yo soy egresado de la universidad pública, así que mi corazoncito está ahí, pero no, yo creo que, pues digamos, hay que cada vez derribar más esas fronteras que a veces nosotros mismos nos ponemos. Mi experiencia en general con el equipo de la Ibero ha sido, digo, como todo, ¿no? Hay excelentes alumnos, hay otros no tanto, pero en general yo creo que estos temas ya rebasan afortunadamente y también nos ha hecho mucho daño como que cada quien vea nada más su coto de especialidad, ¿no? O encasillarnos en que el arquitecto de la universidad privada nada más puede hacer edificios privados y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que al revés, hay buenos y malos proyectos y de lo que se trata es pues de sumar, que haya más proyectos que tengan esta visión más multidisciplinaria, más integral, y ya lo de menos es de dónde viene. Sí, con los alumnos a veces cuando hablo del transporte público debo decir que hay menos sensibilización en general, o por lo menos menos conocimiento, pero bueno, pues también digamos hay de todo, ¿no? Entonces creo que ha sido interesante y de lo que se trata, repito, es como de ir hacia cada vez más proyectos que tengan que ver con diferentes disciplinas, y así vamos a tener proyectos mucho más ricos, ¿no? Pues bueno, yo creo que terminamos. Creo que esta experiencia que tuvieron con esta exposición, pues ojalá que sigan promoviendo este tipo de actividades y de entrada, pues tú lo sabes, nos apuntamos para como universidad, como grupo de trabajo, pues para colaborar con ustedes en alguna idea, un proyecto en el futuro. Pues muy bien, damos una felicitación, un aplauso a Bernardo y lo invitamos para que esté con nosotros en futuros eventos. Gracias, Bernardo. Vamos a hacer un receso de 10 minutos y continuamos con las presentaciones, con la última presentación de la mañana. Bueno, también, Bernardo, te obsequiamos unos libros de la universidad, de las dos áreas que colaboramos en este proyecto del seminario, del Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Evaluación. Bueno, bien. 10 minutos de receso y continuamos.